Bueno, eh, pues bueno, vamos a empezar por respeto a los que se conectaron temprano. Este, este curso que vamos a ir dando por módulos es con la finalidad de ir refrescando información conforme a lo que es el modelo de seguridad del paciente en el hospital y por consecuencia actualizar de alguna forma información para los que ya están propiamente trabajando en el modelo y a los recién integrados al equipo de trabajo, pues bueno, darles la bienvenida, pero además de alguna forma irlos orientando y llevarlos a la información en la que actualmente trabajamos, porque estamos pues próximos a recertificarnos. ¿Pueden cerrar, por favor? Lo que implica el modelo de seguridad del paciente y posteriormente vamos a hablar de lo que son las acciones básicas que todo hospital debe tener para poder hablar de seguridad del paciente. ¿Ok? Bien. Primero que nada vamos a hablar de lo que es el modelo de seguridad del paciente de acuerdo al Consejo de Salubridad. Y pues está de alguna manera diseñado e implementado a través de estándares, ¿ok? Los estándares de certificación que les mandé vía correo la semana pasada y pues están basados en esta implementación. Y la idea es que sean procesos siempre seguros para el paciente con el principal motivo o el principal propósito de reducir la cantidad de eventos adversos y centinelas que pueden ocurrir en las organizaciones de salud. Para hablar de ello, para hablar de seguridad, tendríamos que saber primero qué es una barrera de seguridad. La barrera de seguridad, pues es no más que la manera correcta y el momento oportuno por las personas con las competencias necesarias para hacer cualquiera de las cosas en términos de barrera. Como lo dice la palabra barrera, es como poner una valla entre el peligro y el hacer correctamente las cosas. Entonces, la barrera de seguridad es muy importante que conozcamos al momento de implementar de qué se conforma, porque si nosotros nos ponemos a hacer actividades que no recaen en estas tres cosas, que es hacerlo de la manera correcta, por el personal con las competencias correctas, en el momento oportuno para realizarlo, entonces no es barrera, entonces no hay una solución para una problemática y esto no nos impactaría en reducir la probabilidad de eventos adversos. Y además, pues todo este modelo se va basado siempre en un enfoque sistémico. ¿A qué nos referimos en enfoque sistémico? A que no existen lo que hoy son las barreras de los servicios, como por ejemplo, urgencias, terapia intensiva, hospitalización, etcétera, que a veces lo hacemos como un búnker en donde nadie pasa, ¿no? Porque este es mi servicio, lo que pasa en esta cancha, eso lo soluciono yo, eso lo hago yo. No, el enfoque propiamente del modelo de seguridad del paciente va más allá de eso. ¿Por qué? Porque el paciente pasa por esas fronteras sí o sí. Hay pacientes que algunas asesoras que conozco de hace mucho tiempo le llaman pacientes sexys, que se refiere específicamente a que son pacientes que esos en su atención, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo pasar de urgencias, pasa a hospitalización, se va a la terapia, regresa a hospitalización, vuelve a pasar a la terapia y luego pasa hemodinamia y luego pasa, ¿sí me explico? O sea, de alguna forma en una misma hospitalización un paciente pasa por un recorrido amplio del sistema hospitalario. Por eso es que el enfoque tiene que ser sistémico y además, ¿cómo? Con un enfoque multidisciplinario. Todos los procesos se establecen a través de que sea un enfoque multidisciplinario, o sea, desde el enfoque para lo que está diseñado un médico, una enfermera, un inhalo, alguien de rehabilitación, alguien de nutrición, etcétera. Un enfoque multidisciplinario implica que desde la perspectiva de cada quien se arma un proceso bastante enriquecido, siempre con el propósito de hacer una atención mucho más segura para el paciente. Ok, ¿qué es lo que logramos? Lo que se logra principalmente es aprender de nuestros propios errores. Lo que nos ocurre, no tenemos que meterlo debajo de la alfombra. Lo que nos ocurre lo tenemos definitivamente que
exponer, analizar, verificar, contabilizar, de tal modo que nosotros sepamos cuáles son las verdaderas causas de problema en nuestro hospital, ¿ok? Evitar al máximo que esto vuelva a ocurrir una y otra vez. ¿Y cómo lo hacemos? Pues implementando barreras de seguridad con estos 3 requisitos que comentaba. Y se ve, pues bueno, siempre a un hospital como un todo. Mencionábamos en el ejemplo de una queja. A lo mejor alguien en una queja está solucionándolo desde su enfoque de enfermería, pero si el paciente su queja también es porque el retraso del alta, la comida no le gustó mucho y demás, si nada más se soluciona en esa parte, pues evidentemente la persona saldrá del hospital diciendo, en el Hospital Ángeles Clínica Londres la atención no es muy buena, ¿ok? Por eso es que se ve todo el hospital como un todo, porque la seguridad del paciente está en cada rincón y también la inseguridad. La mejor manera de hacer las cosas, es muy importante que en este proceso siempre busquemos la mejor forma de hacer todo lo que hacemos, ¿no? Y lo más importante, en esta cultura, lo primero es no dañar, ¿no? Que es una premisa hipocrática, que es lo más importante, es no dañar. Ok, bueno, continuamos. En cuanto a las acciones, pues bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Qué es lo importante de alguna forma de que nos estemos en un proceso de recertificación y que tengamos implementado el proceso de seguridad del paciente? Yo una duda. Sí, adelante, doctor. Un ejemplo de una barrera de seguridad. Ok, un ejemplo de una barrera de seguridad. Me voy a adelantar un poquito, por ejemplo, una acción de seguridad, una acción, ¿no? Pues bueno, vamos a poner el ejemplo de su servicio. Digamos que precisamente en el área de recuperación tenemos una problemática de que no evaluamos a nuestros pacientes. ¿Qué barrera de seguridad vamos a poner? La barrera de seguridad es por una persona con las competencias correctas. ¿Quién sería con las competencias correctas para evaluar a un paciente en postanestesia? Pues alguien con conocimientos de anestesiología, un anestesiólogo, un reciente anestesio, etcétera, ¿no? Son las personas con las competencias correctas. ¿Cuál sería la acción correcta? Valorar al paciente antes del egreso de recuperación, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el momento oportuno? El antes de que egrese del servicio. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, sí, ok, ok. ¿Respondí su pregunta, doctor? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, continuemos con lo siguiente, que son acciones básicas de seguridad del paciente. Muchos de ustedes conocen las metas internacionales de seguridad del paciente, la han escuchado hablar por alguna parte, tal vez no me las sé completas, pero sí tengo más o menos una idea. Pero además vamos a hablar de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Todo esto engloba las acciones básicas, ¿no? Que vienen así como tal en los estándares, acciones básicas de seguridad del paciente. En esta lámina, eh, todos en este momento tienen a la mano, por ejemplo, su manual de acciones básicas de seguridad del paciente que les envía. ¿Alguno de ustedes puede abrirla? Bueno, si no es así, les comento lo siguiente. Primero que nada, me gustaría que vieran la parte del centro. Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? Quiero que vean la parte del centro, que son las acciones básicas de seguridad del paciente. Son estas 8 acciones. De estas 8 acciones de seguridad del paciente, ustedes ven la siguiente rama, que es la amarilla, que son todos los estándares de certificación, tanto sistemas críticos como metas internacionales. Tienen aquí un QPS que se refiere justo a todo lo que es el capítulo de calidad, ¿no? De indicadores y demás, de comunicación, las mejores formas de comunicarnos, los QPS, que son todos los indicadores y demás. Ven todos los demás estándares por acá, que ya los iremos viendo en el transcurso de este curso. Pero además tienen interconexión con capítulos en particular. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En identificación, que es acción esencial número 1, que es identificación correcta del paciente, está ligado directamente a MMU. ¿En qué capítulo en MMU? En 7.3. El MMU, cuando tengan oportunidad de verificar sus estándares, en MMU 7.3 los va a llevar a un capítulo en el que habla precisamente del etiquetado de medicamentos con el nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, ¿no? Y lo mismo sucede en CAD.
En CAD específicamente nos habla de cómo identificamos al paciente en su muestra y cómo entregamos los laboratorios con el paciente correcto, ¿no? Y que muestremos correctamente. Esta muestra es de ese paciente y por consecuencia los resultados son de ese paciente de manera efectiva. ¿Ok? A eso se refiere. Y de hecho, pero ante eso quisiera primero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre metas internacionales y acciones esenciales de seguridad del paciente? En lo que lo... Discúlpenme. ¿Sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre una y la otra? No. ¿No? ¿O alguien por ahí, algún valiente que quiera comentar? Bueno, esta es muy importante porque es pregunta de examen. Entonces, la diferencia es la siguiente. Las metas internacionales de seguridad del paciente sabemos que emanaron de estudios que se realizaron en New York más o menos por 1984, en donde vieron cuál era, pues bueno, la gran cantidad de problemáticas que existían propiamente en ese país y por consecuencia, todos sus eventos que ellos sí lo medían, todos esos eventos ellos vieron cuáles eran las principales causas de eventos centinelas o de errores fatales, ¿no? Propiamente en Estados Unidos. Por consecuencia de ahí emanaron las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, porque fueron las 6 principales cosas que sucedían en todos los hospitales. O sea, nos equivocábamos de paciente, nos comunicábamos de manera incorrecta y no en el momento oportuno. Además de todo, teníamos, bueno, una gran cantidad de problemáticas en administrar medicamentos de alto riesgo que ni siquiera teníamos considerados cuáles eran de alto riesgo. Nos equivocábamos en el paciente, en la cirugía y en el lado en el que tenían que ser la cirugía. Además de todo, pues bueno, teníamos problemáticas de mucha transmisión de enfermedades entre un paciente y otro por no tener como estas precauciones que hoy ya están implementadas en los hospitales y se nos caían muchísimo los pacientes, entre otras. Pero básicamente estas 6 principales se dieron a la tarea de establecer 6 barreras, ¿no? 6 barreras de seguridad. Cada barrera de seguridad cuenta con estos 3 elementos, con la finalidad precisamente de reducir la incidencia de estos errores que pueden ser hasta centinelas en cada una de las organizaciones de salud. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre las metas internacionales y las acciones esenciales? En el año de 2017, en septiembre, si no mal recuerdo, septiembre-octubre, salieron publicadas en el diario oficial las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente realizadas a través del Consejo de Salubridad General con la finalidad de que hoy en día los hospitales levantamos la mano para ser certificados, ¿de acuerdo? Hoy para podernos certificar nosotros decidimos, hacemos una autoevaluación y hacemos una solicitud, o sea, cada quien participa porque desea hacerlo. Y por consecuencia, los demás hospitales que no quieren ser certificados, pues no lo hacían. Por lo tanto, los modelos de seguridad del paciente no eran implementados en sus organizaciones porque no lo deseaban de esa manera. ¿Qué pasó aquí? Pues evidentemente teníamos un gran sector, sobre todo el sector privado y grandes hospitales gubernamentales, sobre todo los institutos, eran los que sí estaban con una implementación de seguridad del paciente. ¿Qué pasó en el resto de las organizaciones? Pues no, ¿no? O sea, en la cliniquita de la esquina y demás, y donde se tenían partos y todo, pues bueno, eso no tenía implementaciones de seguridad. A raíz de eso, a través de que se hicieron de cumplimiento en todo el territorio nacional, es que todas las organizaciones de salud que atiendan personas deben de establecer las acciones esenciales de seguridad del paciente, que en consenso con el paso del tiempo vamos a ir viendo que finalmente terminan siendo un resumen, o sea, las acciones esenciales terminan encadenando también estándares de certificación, si lo ven, estándares de otros modelos, con la finalidad de hacer como un resumen de esto y poder implementarlo de manera
acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Unas se establecieron en México con la finalidad de que fuera a través de todo el sistema de salud público y privado del territorio nacional, obligatoriamente, con la finalidad de tener un modelo sintetizado, si ustedes quieren, con la finalidad de que puedan emanar seguridad al paciente que atiende, ¿no? Y las metas internacionales siguen estando ahí vigentes completamente. Y de hecho, si ustedes se van a ir percatando que de la 1 a la 6 son exactamente las mismas. O sea, solo que se integraron algunos elementos en las acciones esenciales de los estándares inmersas en ellas mismas con la finalidad de tener un alcance mayor en cumplimiento y mayor seguridad. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro cuál es la diferencia entre una y la otra? O sea, digamos que las acciones esenciales es como una extensión que el gobierno hizo obligatoria para la aplicación a nivel nacional de todo el sistema de salud, pero que las acciones esenciales simplemente retomaron a las metas internacionales y las complementaron. Es correcto. Ok. Salvo que metió otras dos, y estas otras dos son con base a la gestión de los riesgos y el conocer perfectamente cuál es el estatus de cultura de seguridad del paciente en una organización de salud. Pero las primeras 6 son las metas internacionales básicamente, nada más un poco más, digamos que con un alcance un poquito mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda o comentario hasta aquí? Bueno, vamos a continuar. La meta internacional número 1 ya per se es una barrera de seguridad. Cada una de las metas es una barrera de seguridad. Tienen que tener estos 3 elementos, ¿ok? Entonces está correlacionada, como les decía, con la acción esencial número 1 en el punto 1.a y en el 1.e. Por eso me gustaría que abrieran su archivo de acciones esenciales, no de estándares, sino de acciones esenciales. Ahí van a ver que cada una de las acciones va relacionada 1.a, 1.e, 1.b, ¿sí? Cada una de ellas aquí, cuando ustedes vean meta internacional, van a ver en qué está ligada en la acción, ¿ok? Entonces, así se las voy a ir presentando para que ustedes vayan a ir viendo este ligue. ¿Cuál es el propósito principal de la meta internacional número 1 y de la acción esencial número 1? Pues es identificar de forma confiable a todas las personas a quien va dirigido el servicio, ¿no? A quien va dirigida la atención. Okay, ya sea procedimiento, tratamiento o cualquier cosa que vaya dirigida, ese servicio, lo tenemos que hacer de manera correcta. ¿Cuál es la barrera? Bueno, pues voy a usar 2 elementos identificadores y estos los pone cada organización. En su mayoría, como nosotros, es el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Y además que siempre tenemos, de acuerdo a la acción esencial, tenemos que considerar las variantes. ¿Cuáles son las variantes? Por ejemplo, el identificar al paciente desconocido. ¿Cómo lo hacemos en este hospital? El paciente desconocido se le identifica de la siguiente manera. Cuando exista digamos, si hay un accidente en donde son varias víctimas, ingresan a nuestro servicio de urgencias, pero no traen identificaciones y demás, se les identifica de la siguiente manera. Va llegando uno, es desconocido 1, desconocido 2, en orden como van llegando. ¿De acuerdo? Y es así como se les identifica. Mientras que damos ya, pues bueno, ya finalmente alguien viene y los identifica, ¿no? En cuanto a la identificación del recién nacido, es otra variante que tenemos que realizar, que sabemos que le ponemos su braceletito en su pie y el otro en el brazo, con la finalidad de tener todos los datos. Sabemos que siempre son los apellidos de la mamá, con lo que identificamos, pero si son de productos de embarazos múltiples, como por ejemplo cuando son gemelares en la Clínica Londres, así como en la mayoría de los hospitales del grupo, el paciente es recién nacido G1 y G2, que se refiere a gemelo 1 y gemelo 2. ¿De acuerdo? Porque tienen los mismos apellidos de la mamá y tienen la misma fecha de nacimiento. Por consecuencia, lo que los diferencia es el G1 y G2. Si fueran tríates, es T1, T2, T3. ¿De acuerdo? Es así como los identificamos en el hospital. Y también, pues bueno, hacemos aquí, denota también la acción esencial, la identificación del cadáver, sumamente importante, porque hay organizaciones de salud en donde nos hemos equivocado en entregar un cadáver por otro.
y que hoy habiendo, por ejemplo, en los hospitales públicos o que de repente también a nosotros se nos juntan dos cadáveres al mismo tiempo, es importante siempre tener la claridad cuál es cuál, ¿no? Porque imagínense cuántas Guadalupes hay en el país. Entonces puede ser Guadalupe Pérez, por ejemplo, que son apellidos que son muy comunes en la población y que pues pueden tener esos homónimos y además puede coincidir que estén en el mismo lugar de atención y que sean los mismos o que hayan fallecido en las mismas horas. Entonces, por esa razón, la identificación del cadáver también se hace con nombre completo, fecha de nacimiento y evidentemente la hora de defunción. Sumamente importante para poder realizar una identificación correcta de estos pacientes. ¿En qué momento vamos a realizar, como nos pide la barrera, en qué momento es que voy a realizar? Mi acción correcta es verificar nombre completo y fecha de nacimiento, pero el momento que es el correcto es en los momentos críticos. ¿Y por qué le llamamos críticos? Porque durante todos estos procesos es donde se pueden realizar eventos centinela. ¿Cuáles son los eventos centinela? Aquellos donde hay pérdida de la vida, la muerte, la vida, un órgano o una función. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, estos momentos críticos son los siguientes. Los primeros 5 eran denotados pues propiamente por la meta internacional, que era pues antes de la medicación, antes de estudios, antes de la nutrición, ¿no? Antes de la transfusión y antes de la quimio, ¿no? Bueno, pero ya lo tenemos así como tal. Propiamente antes de la medicación, el momento oportuno es antes de que yo medique, tengo que identificar correctamente al paciente. Antes de que yo administre soluciones parenterales, debo identificar correctamente al paciente. Antes de que realice una transfusión, tengo que hacer una verificación sí o sí, ¿de acuerdo? Antes de una terapia de hemodiálisis, antes de la toma de estudios de laboratorio o de imagen, antes de un traslado, antes de dispensarle una dieta, antes de un traslado fuera del hospital, antes de colocar una vacuna, antes de colocar un catéter venoso central de suma importancia, perdónenme, y como les decía, antes de entregar un cadáver es necesario hacer la identificación correcta. Es de suma importancia que estos momentos son cuando menos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la acción esencial se fue un poquito más allá en el alcance. De hecho, cuando empezamos nosotros a ver la acción esencial, lo que nos manifiesta es que se debe realizar incluso desde la documentación del paciente. ¿De acuerdo? Es de suma importancia que desde la documentación se inicien los procesos correctos de identificación. ¿Por qué? Nos pasa a nosotros. Si yo ingreso mal incluso la fecha de nacimiento, ya se fue mal por todo el sistema. Si no lo confirmamos, pasan 2 o 3 días y ya tenemos un expediente con identificación incorrecta y hay que hacer repeticiones de documentación, que es lo más incorrecto que debemos hacer. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, sin embargo, sí, adelante. Ok. Sin embargo, la organización define pues los procedimientos invasivos y de alto riesgo, ¿no? O sea, aparte de todo, cuáles son esos procesos críticos. Aparte de los ya mencionados, también en la organización nosotros hacemos esta definición de manera multidisciplinaria por si existe algún otro punto en el que nosotros necesitemos hacer una identificación correcta, ¿no? Como puede ser durante un proceso de cirugía, evidentemente, en la toma de una biopsia, en colocar algún dispositivo invasivo, el canalizar o poner un catéter, por ejemplo, hasta un catéter periférico, pues tenemos que hacer una identificación correcta del paciente. Y siempre tenemos que analizar e identificar, pues bueno, todos esos momentos críticos para poder establecer barreras de seguridad conforme a cada organización, ¿no? Y que evitemos de alguna manera cometer más errores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en la meta internacional número 1? No. ¿Y acción esencial? ¿No? No. Ok,
Bien, bueno, nos vamos a la meta internacional número 2, que es la mejora de la comunicación efectiva. El propósito de esta es siempre generar una comunicación de manera oportuna, que tiene que ser además precisa, completa e inequívoca, y tiene que ser bien comprendida por quien la recibe, ¿de acuerdo? Esto genera, pues, bueno, que exista una disminución de errores precisamente en la manifestación de esta información, ¿ok? Eh, Debe implementarse pues siempre en todos los lugares de la organización, que además también de manera multidisciplinaria nosotros tenemos que identificar, ¿ok? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo así? Porque está sonando por ahí. Ok, entonces, debe implementarse, como les decía yo, en todos los lugares en donde de manera multidisciplinaria identifiquemos que sea necesario, ya que se reciben indicaciones clínicas y resultados de laboratorio, ¿no? O de gabinete que puedan ser mencionados como cifras de alarma en el caso de laboratorio, o hallazgos clínicos de importancia que se generen en los estudios de gabinete y que sea necesario comunicar al tratante o a los médicos asistenciales en el momento, con la finalidad de toma de decisiones. La comunicación siempre se va a enfocar al receptor o a quien lleva el proceso. Sin embargo, este proceso de meta internacional, cabe señalar, meta internacional es escuchar, escribir, leer, y el emisor confirma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es escuchar, escribir, leer y confirmar. Esta es la barrera de seguridad de la meta 2, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, en la acción esencial se extendió un poquitico más, y pues bueno, lo dividí yo en estos dos procesos. Les puse aquí una foto de cuál es nuestra libreta de aseguramiento de la efectividad, porque aquí lo importante es que cuando nosotros hacemos anotaciones de esas indicaciones médicas recibidas de vía telefónica, es absolutamente necesario que sea en esa libreta y no precisamente porque luego en cualquier papel o en cualquier libreta o en cualquier lugar que yo traigo en mi tablita y demás, es donde hacemos ese tipo de anotaciones, y estas, ¿qué sucede con ellas? Se pierden, ¿no? Se pierden, ya no supe qué anoté y demás. Entonces, es muy importante que se haga justo en las libretas. Estas libretas, ¿dónde tienen que estar? Siempre tienen que estar al lado del teléfono, en todo momento, porque precisamente lo que necesitamos es que la información esté ahí plasmada pues en todo momento, cada que sea recibida unas indicaciones vía telefónica. Ahora, también existe un modelo presencial. ¿A qué me refiero con modelo presencial? Cuando las indicaciones se suscitan en momentos de urgencia. En los momentos de urgencia, pues bueno, ahí lo que hacemos es se comprime un poquito más el proceso en tres, que es escuchar, ¿sí? Repetir y confirmar. El mental repeat back que se menciona desde el principio. Yo escucho alguna indicación, la repito a quien me la emitió, y el emisor mismo me dice, sí, es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se lleva a cabo en una situación de urgencia, en un proceso transoperatorio. ¿Por qué razón? Porque pues no vamos a estar ahí anotando en este tipo de procesos cosas. En ese momento necesitamos actuar. ¿Ok? Bien, entonces, en el primer tiempo del proceso vamos a escuchar completamente la indicación o resultado que nos estén manifestando. Posteriormente vamos a escribir la indicación o el resultado o el hallazgo de gabinete en esta libreta. Luego lo leemos con la finalidad de repetirlo, y vamos a repetir esta indicación o el resultado, etcétera, de tal como lo escribí, con la finalidad de que la otra persona me confirme que lo que anotó es correcto. ¿De acuerdo? Que es exacto lo que está intentando decir. Y pues en un segundo tiempo, ¿qué hacemos? Esta es acción esencial. Se extendió a la transcripción y que además se hace una confirmación y una verificación de esta indicación. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con la transcripción? En muchas ocasiones nos quedamos con una indicación, ¿sí? Esta indicación se queda aquí, y esta indicación ya no se traslada al expediente, a las indicaciones. Pasa mucho con la medicación. Administramos medicamentos, a veces las enfermeras, cuando nos habla el médico y nos pide que administremos un medicamento, lo hacemos,
pero posteriormente, o sea, y lo anotamos en esta libreta, pero posteriormente no está indicado. Entonces, ¿qué está sucediendo en realidad? Yo, enfermera, estoy administrando un medicamento que no está indicado. ¿De acuerdo? Entonces, por esa consecuencia, lo que yo tengo que hacer es solicitar la transcripción. El médico mismo, que incluso en algunas ocasiones me pide administrar el medicamento, si está cerca llega y él mismo pone la indicación, o yo solicito al médico que tiene autorizado hacer prescripción médica. ¿Quiénes están autorizados? Médicos residentes, médicos adscritos, médicos tratantes, etcétera, ¿ok? O un interno con la supervisión del residente, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos aquí en el hospital como política. Por lo tanto, la misma persona que emitió, estoy hablando del médico tratante que nos hizo la solicitud de administrar ese medicamento, confirma que esa indicación esté puesta y que sea correcta y verifica que esté anotado siempre en el expediente. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se tiene que llevar a cabo esta meta internacional y esta acción esencial. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Yo, adelante. No, licenciada. Ok, gracias. Aquí lo más importante, como siempre les decía cuando empezamos a estudiar esto aquí en el hospital, decíamos, lo primero que tenemos que hacer es empezarnos a quitar de la cabeza las ideas que teníamos para que pueda entrar información mayor. Normalmente las metas internacionales no las sabemos nada más de título. Sin embargo, no conocemos la manera de implementarle. La manera de implementarle es la barrera de seguridad. Por eso es de suma importancia que estas dudas, aunque creamos que no sabemos las metas, abramos un poquito la posibilidad de entrar información nueva y que nos pueda ayudar a gestionar mejor nuestros procesos y hacer más segura la estancia para el paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos a la meta internacional número 3, que es la mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Cuál es el propósito? Pues bueno, los medicamentos que forman parte del plan de tratamiento del paciente, la mayoría tienen medicamentos, o sea, no creo que ningún paciente, es muy raro aquel paciente que no viene a la organización y no se le medica, ¿no? Y es fundamental manejarlo adecuadamente a fin de garantizar siempre su seguridad. ¿Cuáles son estos medicamentos que que se les reconoce como medicamentos de alto riesgo desde primera instancia, desde la meta? Pues son los electrolitos concentrados, los oncológicos, los radiofármacos, las insulinas y los anticoagulantes vía parenteral, ¿ok? ¿Qué es lo más tremendo de todo esto cuando les mencionaba aquel estudio que realizaron en Estados Unidos? Es que justo estos medicamentos estaban siempre a la mano en todos los servicios. Ustedes los recuerdan, si en algún momento estuvieron en hospitales públicos, bueno, la mayoría son muy jovencitos, pero en mi etapa de estudiante y de pasante, llegabas a los servicios y los electrolitos era lo primero que encontrabas y lo encontrabas en todas partes y estaba por todos lados. Y todas las ampolletas tenían la misma etiqueta, o sea, blanca o no tenía una definición. Y además estaban en abundancia, ¿no? Entonces era muy fácil equivocarte, ¿no? Por ejemplo, es típico el sulfato de magnesio, el fosfato de potasio, siempre hay un problema, no sé por qué. Entonces hay de alguna manera tenemos que entender que cuando nosotros usamos todos estos medicamentos a pasto, pues evidentemente la posibilidad de error y los eventos centinelas se ven muy marcados en ello. La mayor parte de lo que le llamaban antes errores médicos se relacionaban mucho a la administración de estos medicamentos. ¿Ok? Bien, por consecuencia, existe una norma mexicana que es la 072, en donde solicita a los fabricantes que tengan que llegar ya per se una etiqueta del color definido para cada uno de los electrolitos con la finalidad de distinguirlos entre ellos, ¿ok? O sea, sí tenemos esta parte de seguridad del paciente, porque si se dan cuenta estoy metiendo tanto meta internacional como acción esencial con la finalidad de que tengamos el alcance completo en la clínica, ¿sí? Entonces, aparte de este grupo de medicamentos que ya tenemos bien identificados como de alto riesgo y que también nos pide tener una alerta visual, la meta internacional, y nos pide que lo tengamos separado del resto de los medicamentos,
En la acción esencial nos menciona que debemos nosotros comprar o obtener siempre medicamentos que ya vengan con este etiquetado de fabricación. Como existe ya la norma, la mayor parte de las empresas farmacéuticas ya generan así sus productos, ¿no? El bicarbonato es azul, sulfato de magnesio es verde, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, nos pide que tienen que estar separados del resto de los medicamentos. O sea, tenemos una serie de rojos que la organización define. Rojos me refiero a medicamentos de alto riesgo que cada organización define y más adelante se las voy a mostrar. Pero además, desde farmacia, desde antes de la dispensación, desde el almacenamiento, los tenemos ya separados, como lo ven aquí en la fotografía. Están separados por cada electrolito y separados del resto de todos los demás medicamentos. La alerta visual que tienen es una etiqueta roja con la leyenda diluir porque se trata de electrolito concentrado. Pero si no fuera electrolito y si fuera un medicamento de alto riesgo, es como en este caso de la insulina intermedia que tenemos aquí abajo, que tiene su etiqueta que dice alto riesgo, ¿de acuerdo? Y que también se encuentran separados de los demás medicamentos. O sea, dentro del grupo de los medicamentos de alto riesgo, los electrolitos concentrados están separados también del resto de los rojos, ¿ok? Y los rojos en sí están separados del resto de los demás medicamentos, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es la lista que nosotros manejamos actualmente. Esta es la segunda revisión que ya le hicimos a este listado. Este listado se encuentra en cada uno de los servicios. Si un servicio no lo tiene, por favor, levante la mano para que avísenos y de inmediato mándenme un mensajito y les hacemos la impresión para que lo puedan tener y colocar. Preferentemente son con acrílicos, también me comentan porque tenemos que hacer solicitud de estos acrílicos para poder colocar la información, ¿de acuerdo? Tenemos barreras de seguridad en sí desde la prescripción, que eso ya lo vamos a mencionar propiamente en MMU. Sin embargo, me adelanto a mencionarles que cuando nosotros, cuando se hace un... ¿Adelante? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿No se escucha? ¿Me escuchan los demás? Que me dice la doctora Bonfante que no me oye. Yo sí la escucho, licenciada. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, Ok. se escucha sin problema. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, en la parte superior, de hecho, de cada uno de nuestros listados vienen las indicaciones de prescripción, porque también es una barrera de seguridad la que tenemos implementada. Aparte de que tenemos nuestras etiquetas rojas y la que dice diluir para los electrolitos concentrados, se le coloca un punto rojo al inicio del medicamento, de la prescripción del medicamento. Y esto también se hace como barrera adicional, la tenemos aquí como barrera adicional en MMU, que es colocarla también, este punto rojo, en la hoja de enfermería y en el Cardex, con la finalidad de que en todos los momentos esté identificado el medicamento de alto riesgo. ¿Con qué finalidad hacemos la identificación de medicamentos de alto riesgo? Pues bueno, con el establecimiento de una barrera, ¿no? De una barrera de seguridad que también nos pide la meta 3. ¿Cuál es? Pues definitivamente la doble verificación, ¿ok? La doble verificación, que es un doble chequeo durante la preparación y durante la administración en estas dos fases, y que son sumamente importantes que sea por dos personas competentes, ¿sí? Enfermera, enfermera, médico, supervisor, enfermera, etcétera, con la finalidad de que en el mismo momento en el que se prepara el medicamento se ratifique la indicación y se vaya supervisando la preparación, ¿no? Y la otra fase se realiza con estas dos personas competentes. Una es la que administra y el otro es el que verifica que se está administrando de la manera correcta. Vienen implícitos dentro de la preparación, así como la administración, los 7 correctos, a excepción de que en la administración, pues ya no volvemos a verificar la caducidad, puesto que ya se verificó previamente en la preparación, ¿no? Este proceso se omite en un proceso de urgencia, ¿de acuerdo? ¿Dónde estabas, tía? ¿Dónde estabas? Porque yo te estaba... Por consecuencia, si un
electrolito concentrado se va a administrar durante un proceso de paro, digamos un bicarbonato, pues bueno, evidentemente en ese momento no necesitas hacer un doble chequeo porque en ese momento es un momento de urgencia en donde estamos contratiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es el único momento, son los únicos momentos en donde esto se da por sentado. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Queda claro? Ok, gracias, Denise. Bien, en cuanto a la meta internacional número 4, hablamos de procedimientos correctos. Si se dan cuenta en cada una de las diapositivas, les relaciono también la acción esencial en la cual va dirigido directamente, que es la 4A1, y la 4A2 y la 4AB. ¿De acuerdo? Es preciso que la organización, pues bueno, de manera igual multidisciplinaria, implemente el protocolo universal con el propósito de disminuir todas estas probabilidades de eventos adversos, eventos centinela y demás en nuestros usuarios. ¿De qué consta el protocolo universal? El protocolo universal consta de 3 sucesos importantes, de 3 barreras en sí. El marcado de sitio anatómico, en donde se va a llevar a cabo la cirugía, el proceso de verificación preprocedimiento y el tiempo fuera. Ay, perdón, este se corrigió, autocorrigió, es timeout. Disculpen por el error. ¿Ok? El protocolo universal siempre es importantísimo que la organización de manera multidisciplinaria defina en dónde se va a llevar a cabo. Y nosotros en este hospital definimos que el protocolo universal se realiza en estos 3 diferentes lugares, que es el quirófano central, el quirófano de frontera y endoscopía. Son los lugares o los procesos en donde se lleva a cabo el protocolo universal. Por lo tanto, cuando aplica se tiene que hacer marcaje, en todos los casos se hace verificación preprocedimiento y en todos los casos se hace tiempo fuera. ¿De acuerdo? ¿Por qué dije cuando aplica el marcaje? El marcado quirúrgico no se aplica en todos los casos, ahorita ya lo vamos a mencionar. Sin embargo, es una señalización estandarizada que para nuestra organización, la señalización es un círculo, ¿de acuerdo? En otros hospitales verán una diana, etcétera, ¿no? Y en algunos le ponen, por ejemplo, la acción esencial te pide hasta las iniciales y demás. Nosotros tenemos un círculo como marcado. ¿Cómo se tiene que hacer este círculo? Se hace un círculo con un plumón indeleble para piel. No puede hacerse con pluma Bic, no puede hacerse con ninguna otra, con un Esterbrook, con nada, ni con un Sharpie. Se hace con un plumón indeleble para piel que cada paciente debe de tener el propio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, enfermería que ya sabe que va a tener un paciente en donde será un proceso quirúrgico, digamos, de rodilla, en donde hay 2 rodillas, pues evidentemente necesitamos forzosamente tener nuestro plumón listo con nuestra hoja de marcaje, con nuestros procedimientos y todo listo para poder asistir al médico y pueda hacer su marcaje de manera correcta. ¿Qué es lo que se tiene que marcar? Se tiene que marcar órganos múltiples, ¿sí? Niveles diferentes de columna y órganos pares. ¿De acuerdo? Esos son los únicos que procede a hacer un marcaje. Por favor, son los únicos en donde la lateralidad es importante, es un brazo u otro, una pierna u otra, de acuerdo, es donde se genera un marcaje. En niveles diferentes de columna, como les decía, siempre se tiene que hacer una colocación de un círculo en el nivel en el que se va a realizar el proceso quirúrgico. Y cuando son órganos múltiples, ya sea en cualquiera de los dedos, ¿no? Por ejemplo, los dedos de la mano o del pie. Muy bien, también de repente sucede cuando vas a hacer un abordaje que sea sumamente importante para el resultado del paciente, como en el caso de una cirugía cardíaca, ¿no? Que tengas que entrar external o costal, pues también en ese caso también se puede hacer algún tipo de marcaje, que normalmente yo no lo veo, normalmente no lo he visto, honestamente yo no he visto que se haga en ese proceso, pero se puede hacer, ¿ok? Es sumamente importante que sea marcado el sitio quirúrgico, pero se omite en algunos casos. ¿En cuáles casos? Cuando es una cirugía de urgencias, por no demorarla, pues bueno, inmediatamente se da paso a esta misma. Evidentemente se omite cuando existe una lesión obvia, ¿no? Como una fractura expuesta. Ya tienes una lesión obvia en donde se va a llevar a cabo el proceso, no es necesario hacer un marcaje. El procedimiento de mínima invasión, que sí, por ejemplo,
pasa mucho aquí que de repente vemos los marcajes con los puntos, ¿no? De la paroscopía. No es necesario, ¿de acuerdo? A menos que de alguna forma, si fuera una artroscopía rodilla, pues eso es distinto porque necesitas ser o la derecha o la izquierda, ¿ok? En pacientes prematuros no se les marca. ¿Por qué razón? Pues porque les dejamos el lunar para siempre, ¿no? Es una marca que se queda y que no se puede retirar. Por esa razón, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no podemos hacer este marcaje directamente con el paciente, como en el caso de un prematuro? Pues bueno, el marcaje se tiene que hacer documental. ¿Ok? ¿A qué me refiero documental? Pues que en el esquema que nosotros ya manejamos en nuestra hoja de marcaje, ahí es de donde se hace el marcado en el lugar en donde se va a llevar a cabo la cirugía para el pequeño. ¿Ok? Y también existe la posibilidad de que el paciente no acceda al marcaje. Si nosotros ya hablamos con él, le dimos educación con respecto de la meta, le explicamos cuál es la razón de seguridad por la cual le vamos a realizar un marcaje, entonces en ese momento, pues bueno, ya el paciente puede que acceda y si definitivamente dice que no, se hace también de manera documental. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Por ejemplo, ¿por qué aquí en el hospital no se hacen marcajes en hemodinamia? Suponiendo que si fuera a hacer Pues mire, definitivamente por desgracia, en algunas ocasiones la barrera per se existe, que es la meta, ¿no? La meta o la acción esencial. Sin embargo, en las organizaciones de salud el apego no siempre es el que deberíamos, ¿no? Y por consecuencia tienes que hacer algunas otras. creen que es suficiente con el marcado documental, ¿no? Que ya lo Es marcó correcto. ahí, firmó el paciente, ya no lo tienen que hacer en el sitio anatómico en físico. Pues creo que eso como que lo dan por sentado. Creo que es más bien ya una cuestión cultural de los cirujanos el que no estén haciendo este tipo de situaciones. Y es correcto, porque incluso, por ejemplo, uno de los principales errores es precisamente el exceso de confianza. Cuando tenemos exceso de confianza, siempre vamos a terminar en un error, en algunas de las ocasiones. Por ejemplo, no hace mucho, creo que tiene alrededor de 5 años si acaso, es que hubo una extracción ocular de un ojo que estaba sano contra uno que tenía un tumor en el IMSS en Chihuahua. Y porque no marcaron al niño, ¿no? Normalmente cuando se trata de áreas oculares se puede marcar en la piel adyacente en donde vas a hacer la cirugía, porque cabe señalar que este marcaje tiene que ser visible al momento del proceso de atención, ¿no? Porque a veces ya ve que ponemos los campos y demás y luego ya no se ven. Entonces, tiene que ser siempre visible en el proceso de la atención o en el proceso quirúrgico. Entonces, en este caso al niño no le marcaron por arriba de la ceja cuál va a ser el ojo que iban a extraer y al final el médico extrajo el sano y terminó pues quitándole los dos. Entonces el niño terminó siendo invidente, ¿no? Completamente. Pero bueno, eso es parte como de las cosas que se pretenden evitar con las metas internacionales o las acciones esenciales. Bueno, en cuanto al segundo punto del protocolo universal es la verificación preprocedimiento. En la verificación de preprocedimiento, porque antes era la verificación preoperatoria, pero no, como sabemos que estos protocolos se extienden a través o fuera de las áreas quirúrgicas, por eso se llama verificación preprocedimiento. El propósito, pues, es hacer precisamente una verificación de qué cosas básicamente. Tenemos muchas otras cosas, pero básicamente lo que nos están solicitando la acción es el paciente correcto, ¿no? De acuerdo a nuestra barrera de meta 1, el procedimiento correcto, la disponibilidad de todos los documentos, imágenes y demás, laboratorios, como ahorita, por ejemplo, el protocolo para reducir la transmisión de COVID, la presencia y funcionamiento adecuado de todos los equipos y los implantes especiales necesarios, el marcado que ya esté realizado, las alergias, el riesgo de sangrado, entre todo y todo lo que nosotros definamos, como en nuestro caso los consentimientos informados, que son sumamente importantes para poder realizar este proceso, porque también era una de nuestras principales omisiones, ¿no? Esta verificación preprocedimiento, como les decía,
es muy importante y se realiza en 2 tiempos, aquí en el Grupo Ángeles. El primer tiempo se realiza en hospitalización, verificando que el paciente va a bajar ya con todo este contenido, y abajo en quirófano para hacer como esta validación de que el paciente no pasaría quirúrgica sin todos estos procesos resueltos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso es que de repente sí llama un poquito la atención que esta verificación preprocedimiento me pongan que el paciente está en ayuno, no, y abajo sí, y así, o sea, es como muy incongruente. Evidentemente el paciente tiene que pasar al proceso quirúrgico con todos los requisitos establecidos que necesita para su cirugía. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda con preprocedimiento, no? Bueno, nos vamos a lo que es tiempo fuera. En el tiempo fuera es la confirmación de la información de manera muy inmediata al inicio del procedimiento. Preferentemente siempre tiene que hacerse con el paciente despierto, pero esté involucrado en esta verificación, ¿ok? Para ello es necesario que tengamos muy claro que finalmente, si nosotros no hacemos este tiempo fuera de manera correcta, de nada nos va a servir. O sea, ¿a qué voy? En muchas organizaciones, como en esta no es la excepción, no hacemos el tiempo fuera con el propósito de encontrar alguna situación que nos pueda impedir, retrasar o generar un conflicto durante el proceso transoperatorio o durante el proceso de atención. Entonces, ¿qué nos está pasando? Hoy lo que nos sucede es que nos paramos frente al médico, a veces el médico sí nos pela, a veces no, la enfermera habla muy quedito, o lo da por sentado, o lo habla por hablar, no con la finalidad de tener ese tono fuerte y de liderazgo para que escúchenme, ¿no? Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos para realizar este procedimiento, todo sirve, todo funciona, ¿estamos de acuerdo? Y realmente no se hace así, ¿no? A ver si tenemos el marcado quirúrgico, quedamos que es en la rodilla derecha, etcétera. Me ha pasado situaciones en este hospital en las que incluso gente que se puede, cuando teníamos a los de la ANDA, que se puede considerar gente pública, tuvo que corregirnos de que no era esa rodilla, ¿no? Y eso pasa porque no hacemos correctamente un tiempo fuera. Entonces, es indispensable que la enfermera con tono fuerte, con tono correcto, y todos pongamos atención a todo este seguimiento del tiempo fuera. Instantes antes de la cirugía en donde el paciente participa, si yo soy, si esta es mi pierna, si, etcétera, ¿de acuerdo? Y de esta manera podemos tener una mejor participación de todo el equipo y por consecuencia la reducción en probabilidad de errores es muy importante, ¿no? Hay hospitales en donde incluso su tiempo fuera lo manejan con una pizarra borrable y lo van marcando ahí, ¿no? Nosotros lo tenemos en una hoja, el problema es que a veces solamente nos dedicamos a llenar documentos, ese es nuestro principal conflicto, ¿ok? Luego, pues bueno, ¿en qué procedimientos tenemos que realizar o qué procedimientos tenemos que definir que lo hacemos de manera correcta y que solamente hacemos tiempo fuera? Recuerdan que mencionábamos que el protocolo universal sucede en 3 lugares, ¿no? En endoscopía, en torre frontera y en quirófano central. Y tiempo fuera, nosotros lo realizamos en los siguientes procesos. Tiempo fuera lo hacemos durante la transfusión, lo hacemos durante la hemodiálisis, lo hacemos en la toma de una biopsia, lo hacemos cuando colocamos sondas o catéteres o dispositivos, lo hacemos para una infusión de medios de contraste o quimioterapia, y lo hacemos, perdón, en quimioterapia no, porque es doble verificación. Es en medio de contraste y cuando colocamos catéteres, ¿de acuerdo? Es sumamente importante que en estos procesos se realice el tiempo fuera, ¿ok? Es así como lo tenemos definido en la organización. ¿Alguna duda hasta aquí? No, licenciada. Ok, perfecto. Todos van a sacar 10 en el examen. Bueno, en la meta internacional número 5 tenemos reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. El propósito, pues evidentemente, es tratar de erradicar o disminuir la transmisión de enfermedades infecciosas, sobre todo, pues bueno, digamos, en muchas infecciones cruzadas que de repente se dan dentro de los nosocomios,
con una higiene adecuada de las manos, ¿no? Con el material correcto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la barrera principal en la meta internacional número 5? Todo el mundo decía, meta internacional número 5, lavado de manos, pero no es así. En realidad, la meta internacional número 5 siempre se ha desarrollado y su barrera ha sido a través del programa de higiene de manos, la implementación de este. ¿De qué consta el programa de higiene de manos? El programa de higiene de manos consta de los siguientes elementos. La monitorización de la calidad del agua, que es la medición del cloro residual en cada una de nuestras cisternas, y además las tomas que se hacen distales, o sea, la toma que se puede hacer en una toma de agua en el 7º piso, etcétera, ¿ok? La otra es el abasto de insumos necesarios para la higiene de manos. Si hoy yo no tengo sanitas, ¿puedo hacerme correctamente la técnica? Si es de agua jabón, pues claro que no. Tendría yo que tener el abasto de estos elementos, ¿ok? La educación al paciente y a los familiares, la capacitación al personal clínico y no clínico en formación, subrogado, voluntariado y visitantes de todas las organizaciones de salud, y la evaluación y monitorización y análisis de todos los datos relacionados con esta implementación. O sea, tengo que medir que todos estos puntos, ¿cómo estamos en ellos? Que hoy esa es una carencia que este hospital tiene. Hoy no tenemos, estamos en ese proceso, pero hoy todavía no podemos decir que cuál es la calificación o porcentaje que tenemos de la monitoría de la calidad del agua. ¿Sí lo hacemos ya? Sí, sí lo hacemos. Pero ¿cuánto cumplimos? En el abasto de insumos necesarios, ¿en cuánto cumplimos? ¿No? ¿Ya no me escucha, doctor? ¿Me escuchan los demás? Sí, Hola, hola. sí te ¿Ya me escuchamos, escuchan? Sí, se Johanna. escucha bien. Ok, es que de repente sí como que se... ¿quieres comentar algo, Betty? Sí, es el internet. Ok, bien. Entonces, cuando hacemos toda esta implementación es cuando realmente estamos cumpliendo con una meta. Cuando hoy sabemos cuánto tenemos de cada cosa, me refiero en capacitación, cuál es nuestro porcentaje de cumplimiento, cuánto es nuestro porcentaje de cumplimiento en la educación de los pacientes y sus familiares y los visitantes, cuando tenemos una medición de la evaluación de alguna manera del abasto de insumos necesarios, cuando sabemos cuánto cumplimos en capacitación del personal subrogado que está dentro de la institución, bueno, entonces ahí sí estaríamos implementando al 100% el programa de higiene de manos. No solamente consta de tener jabón y alcohol gel por todos los lugares y tener pegada la técnica en la pared, sino son todos estos procesos para poder tener clara una meta internacional. Y además les voy a decir algo sumamente importante. Esta meta internacional es de estructura. Esto se llama estándar de estructura. Quiere decir que si tienes todo lo demás, no pasas a una certificación porque si esto no está, no tienes nada. Si todo esto no está implementado, no tienes nada. ¿Cómo sabemos que está implementado? A través de que tengas medición de cada uno del cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces era importante mencionarlo porque hoy pues creemos que sí lo cumplimos, pero en realidad no es tanto. ¿Ok? Bueno, es importante además ver que posterior a ello, en el 2013, salió de alguna manera la estrategia multimodal por parte de la Organización Mundial de la Salud para poder llegar todavía más allá de lo que era la meta, sino ser todavía más enfáticos en el cumplimiento del lavado de manos y la higiene de manos en los momentos oportunos, educar a la población justo para evitar situaciones. Y miren que parece que además se vieron como medio visionarios porque pues hoy mucho del éxito de no enfermarse el día de hoy tiene que ver precisamente con esta higiene en cuanto a la pandemia se refiere. Y pues bueno, nos habla mucho sobre la forma de educar, ¿no? Y que además tendremos que velar por ese personal sanitario que siempre tenga acceso a poderse hacer este lavado de manos. Siempre tener este ímpetu de fomentar la higiene de manos en todo momento con cualquier persona, llámese profesional de la salud o visitante o familiar, etcétera, quien sea, evaluar siempre y sobre todo retroalimentar
al personal cuando no lo estamos haciendo bien, ¿no? Fomentar siempre una cultura de seguridad, que es muy importante para poder llevar a cabo un programa de higiene de manos de manera correcta. Por consecuencia, la Organización Mundial de la Salud se dio a la tarea de no solamente sacar los 5 momentos de la higiene de manos, sino ser un tanto más enfáticos en procesos que se vieron de riesgo posterior, porque esto está desde el 2013, ¿ok? Pues bueno, están los 5 momentos de higiene de manos común, pero son los 5 momentos de higiene de manos del paciente ambulatorio. Ah, bueno, pues aquí entra mi paciente de oncología, del paciente en hemodiálisis, ¿no? La atención ambulatoria, el paciente de hemodiálisis, en la higiene de manos incluso en pediatría, la higiene de manos en la atención en pacientes con heridas quirúrgicas, con catéteres venosos centrales, con catéteres venosos periféricos, con tubos endotraqueales y con sondas urinarias, que para nosotros sería genial. Sin embargo, también es un proceso que por ahí tenemos un tanto atorado. Se envió esta información, ya tiene un ratito, para que pueda realizarse con una... visualmente se vea corporativo o visualmente se vea para nosotros bien en la Clínica Londres. Entonces, pues bueno, nada más como para darle detalle con mercadotecnia, pero esto tiene que salir y tiene que emanar justo del equipo de PCI, porque es pieza fundamental para sus procesos, ¿no? Este programa pues se implementa en absolutamente toda la organización. Por esa razón es necesario que continuemos con ese trabajo una y otra vez hasta que logremos cumplir, ahora sí, el tener bien implementado un programa de higiene de manos. ¿Ok? Bueno, nos vamos por la meta internacional número 3, que es reducir el riesgo al paciente por causa de caídas. Y pues bueno, las caídas son una de las causas más comunes por las cuales se lesionan los pacientes, ingresan por una causa y terminan con otra. Lo que nosotros llamáramos en los indicadores caída con lesión, ¿no? Y que pues para nosotros es sumamente terrible que esto nos pueda pasar, puesto que el paciente ingresa por una situación, que pasa lo mismo con las infecciones, ¿no? Ingresa por algo y termina con otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y es la razón por la que existe esta meta. Y tenemos que evaluar de manera intencionada siempre, porque la barrera en esto es evaluar y revalorar el riesgo y implementar las acciones, ¿de acuerdo? Pero evaluar intencionadamente el riesgo de caída es muy importante desde el primer contacto, viendo al paciente, evaluar todos estos riesgos que existen con la finalidad de establecer procesos que puedan ayudar a que el paciente, a mitigar justo la probabilidad de que exista una lesión ocasionada por una caída. Esta evaluación pues se caracteriza porque siempre se realiza de manera estandarizada en toda la organización por el personal competente. Se puede usar una o varias herramientas para poder evaluar el riesgo. Es una razón por la cual en este hospital utilizamos escalas de valoración, puesto que es un requerimiento que se solicita. Tiene que ser una escala, tiene que ser una herramienta que sea probada con la finalidad de que nos pueda funcionar para poder tener claridad en cuanto a cuál es el riesgo que tiene el paciente, y cuando yo puedo ligar acciones a un nivel de riesgo, pues me asista todavía más para no dejarlo al albedrío, ¿no? O sea, para tener una claridad de que si mi paciente está en rojo, estos son los procesos que yo le tengo que realizar. Si mi paciente está en amarillo, ¿qué le voy a realizar? Si está en verde, ¿qué le voy a realizar? ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en el primer contacto, en la valoración del riesgo de caída, y cabe señalar que es una de las 12 valoraciones iniciales que se le realiza a todo paciente que ingresa a la organización. Ok. Para la revaloración la hacemos en en otros momentos. ¿Qué momentos hacemos una revaloración? Pues en cada cambio de turno, en cada cambio de servicio, en cada cambio del estado fisiológico del paciente, en cada cambio, ¿sí? En cada cambio de tratamiento, ¿ok? Es donde se realiza propiamente esta revaloración. Nosotros utilizamos 2 herramientas. Las 2 herramientas que utilizamos son, para el paciente hospitalizado utilizamos una escala de Humpty Dumpty, que originalmente es una escala de valoración de caídas pediátrico. Sin embargo, nosotros hicimos una modificación
para el paciente hospitalizado. Yo creo que próximamente por ahí estaré solicitando que hagamos un estudio para ver qué tanto nos está funcionando esta escala. Y también manejamos la escala de Morse. Esta escala de Morse la utilizamos para los pacientes en un proceso de atención de corta estancia, pues que permanece poco tiempo en la organización, como puede ser, por ejemplo, el que lo tenemos implementado en el banco de sangre, en imagenología, en los pacientes que no se van a quedar 24 horas como hoy nos sucede en corta estancia, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, en endoscopía se tiene que realizar escala de Morse y pues se tiene que implementar en todo el tiempo y como les decía yo, la revaloración. Estas herramientas tienen que tener una metodología para poderse revalorar, ¿ok? Por esta razón es que estas son las herramientas que usamos en este hospital. Tenemos nuestra misma escala aquí, pero además la tenemos 3 valoraciones por cada uno de los turnos. ¿Ok? Si se requiriera un tanto más, pues bueno, buscaríamos la manera en la nota de enfermería de poner una nueva escala si es necesario para no llenarnos de papeles, ¿ok? Pero lo importante es que la misma meta nos pide facilitar la revaloración del paciente y con ello nosotros podemos revalorar al paciente en todas las necesidades, los tiempos que sean necesarios. Lo mismo, por ejemplo, en la escala de Morse podemos hacerlo en el antes, en el durante y en el después. ¿Ok? De acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Hasta aquí alguna duda? Por lo tanto, ¿cuál fue la barrera de la meta 6? ¿Nadie? La valoración. ¿Enfermería? Hola, hola, adelante. Valoración de los pacientes, ¿no? Sí, una es la evaluación y la revaloración. Esa es la barrera. Gracias, Aldrina. Esa es la barrera de seguridad del paciente. ¿Ok? La acción esencial 7. Si nos damos cuenta, ya acabamos las metas internacionales y ahora ya nada más nos quedan solo 2 acciones esenciales de seguridad del paciente. La acción esencial 7, su objetivo principal es tener un sistema de información, es tener una base de datos con respecto de cuasifallas, eventos adversos y eventos centinelas que en la organización pudieron haber acontecido. ¿De acuerdo? Es el principal medio donde se identifican todos estos eventos adversos y el propósito pues es justo mejorar la atención otorgada al paciente, identificar y corregir las fallas y prevenir la repetición de errores. Esa es la razón de ser de esta acción esencial y esta es la razón de ser de un sistema de notificación de eventos adversos. Precisamente por eso no es válido que exista una indicación en la que se diga que no reportes eventos, ya que entonces estaríamos incumpliendo una acción esencial número 7 en la que muy claramente habla de un sistema de notificación de eventos y como empecé el proceso, como empecé hoy la sesión, es que tenemos que aprender de nuestros errores para verdaderamente tener un proceso de seguridad del paciente en el hospital. ¿De acuerdo? Entonces, es de suma importancia tener este sistema de notificación. ¿Ok? Tiene estas cualidades y debe tener estas cualidades de ser un registro inmediato a la identificación del evento. El registro es anónimo, tanto es anónimo el registro como es anónima la persona en la que realizó el evento. No es necesario que sepamos el nombre de la persona. Sin embargo, sí es necesario dar seguimiento a los procesos de manera genérica, lo que más nos ocurra, ¿no? Participación en COCACEP. ¿Qué quiere decir? Que toda esta información siempre es participa el COCACEP en todo momento. ¿Qué es el COCACEP para los que no lo saben? Es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente que cada mes tenemos, casi siempre es el tercer jueves de cada mes, se lleva a cabo en la organización con la finalidad de ver ahí nuestros propios problemas, ¿no? El resultado y el análisis de los eventos es sumamente importante para poder llevar a cabo el aprendizaje que necesitamos como organización y pues todos estos eventos adversos, todo este análisis de información, todo esto siempre se lleva a COCACEP, pero
eventos adversos a través de esta base de datos, en donde tenemos además nosotros lo que alimenta la información para poder saber qué es un evento adverso de medicación, qué es un evento adverso de infecciones, que es un evento adverso en cuanto a capacitación del personal, que es un evento adverso en cuanto a gestión y seguridad de las instalaciones y en cuanto a la atención de pacientes. Es necesario que podamos hacer la revisión de 2 puntos. 1, dentro de nuestra misma base de datos tenemos aquí el listado de cada uno lo que procede. Elegimos nada más el que nosotros necesitemos con base a lo que identificamos, ¿de acuerdo? ¿Qué información tiene esta base de datos? Necesitamos saber en qué servicio, en qué turno, a qué personal le pasó, quién reportó, o sea, qué personal está reportando. No son nombres, es por ejemplo, reporta médico, enfermera, etcétera, ¿no? ¿A qué personal estuvo involucrado? Estamos hablando de médico, enfermera, inhalo, ¿de acuerdo? O sea, en ninguno de los casos utilizamos nombres porque eso no es trascendente para el análisis de la información, como lo menciona la acción esencial 7, ¿de acuerdo? Tal cual lo menciona la acción esencial 7, no tiene absolutamente nada que ver el nombre de la persona. Por esa razón es que es necesario hacerlo con esta metodología, ¿ok? En la organización nosotros manejamos unos formatos para poder hacer la notificación. De hecho, dentro del manual de gestión de riesgos, que también lo tienen en su carpeta, pueden todos, incluso médicos nuevos, por favor, soliciten a sus jefas enfermeras que les presten la carpeta de acciones básicas y ahí van a ver en su pestaña número 7, van a encontrar el manual de gestión de riesgos, que es corporativo. Este manual de gestión tiene, creo que existe desde el 2011, me parece. Por lo tanto, ya necesito una renovada. Tenemos también ahí el catálogo de definiciones operativas, que es donde ustedes van a encontrar todas estas definiciones necesarias para poder hacer los reportes. Pues bueno, además esta metodología de cómo es que lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces hacemos nosotros por cada mes, vamos haciendo aquí el acúmulo de nuestra información y entregan el documento físico a calidad. O sea, lo que ustedes entregan en base de datos, me lo entregan también en físico, porque hasta el día de hoy la organización manifiesta que debemos de tener esto físico, por eso lo tenemos que tener guardado, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Pues para tener esto, que es precisamente, este es el último reporte que hicimos de enero a octubre del 2020, que ya les voy a mandar el de hasta diciembre para que ya tengan todo el año completo. Tienen propiamente, aquí puse un ejemplo de eventos adversos que ocurren, esto es de MMU, eventos adversos en MMU, cuáles son los principales servicios en donde ocurren, en qué turnos es donde más se suscitan, el profesional que más reporta y el personal que se encuentra involucrado en el proceso, que pues todo está efectivamente ligado. Pero además, ya lo que propiamente es un patrón y una tendencia es que esta misma ocurrencia, ¿no? Que este mismo evento que más sucede, que en este caso es el evento adverso número 5, que es la omisión de administración de un medicamento, es lo que más nos pasa en este hospital. Sin embargo, ha reducido en cantidad, de acuerdo a esto, hasta octubre, o por lo menos la línea de tendencia va un poquito baja. Sin embargo, pues bueno, ya viendo una vez más la información, porque cabe señalar que el reporte bajó mucho durante los meses más que inició la pandemia, si ustedes se puedan dar cuenta, y entonces ya en septiembre como que esto se reactivó, por consecuencia cerramos el año distinto, quedamos casi tablas. ¿En qué servicios es donde se llevan a cabo estos procesos? ¿En qué turnos? Si ustedes se pueden dar cuenta, porque entonces ahora sí ya tienes un patrón muy claro, ¿no? Ya tenemos un patrón muy claro de dónde se llevan a cabo más estos procesos. Es por ello que es necesario hacer un reporte. Hay alguien que por ahí me menciona, oye, Johanna, pero es que en mi servicio siempre pasan estas cosas y nunca pasa nada y nadie lo ve. Y yo digo, ¿y cuándo lo has reportado? ¿Cómo sabemos nosotros que eso sucede todo el tiempo en tu servicio si nunca lo han mencionado? Entonces es importante que los gestores de los servicios sean los principales quienes fomenten el reporte, porque en cada situación
podemos hacer una barrera si es necesario implementarla. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, comentario? ¿Grito histérico, digo yo? ¿No? Perfecto. Sí. Adelante, Jonathan. Es el que ya nos había indicado usted anteriormente con el que estábamos trabajando. Nada más, no va a cambiar nada de ese. No sí le podemos añadir entonces algún evento que detectemos nosotros. De hecho, sí cambiamos la base de datos este año. Tenemos una base un tanto más robusta porque hicimos algunas modificaciones en MMU, en atención a pacientes. Creo que nada más, ¿verdad, Betty? Por ahí en atención a pacientes tuvimos que meter algunas que nos suceden en mucha frecuencia. Pero, porque además, PCI, cierto, Betty, en PCI también metimos algunas. Entonces, les haré llegar la base de datos nuevamente, pero lo importante es que cuando ustedes me entregan esa base de datos, me tienen que entregar sus eventos, porque hoy me entregan una base de datos sin eventos físicos en muchas ocasiones. ¿Ok? Muy bien, gracias. Muy bien. Y por último, la acción esencial número 8, que es la cultura de seguridad del paciente, que el objetivo es promover la cultura de calidad y seguridad del paciente, siempre sensibilizando al personal. Esto de sensibilizar es una palabra difícil porque pues uno nunca tiene la certeza de cuál sensibles o no sensibles estamos hacia algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo la acción esencial 7, la anterior, propiamente estamos sensibilizados. Si nosotros no hemos reportado nunca en la vida, olvídense, no estamos sensibilizados, ¿ok? Es la razón por la cual uno se percata cuando alguien está comprometido con la mejora de la seguridad del paciente en su servicio, cuando a su vez reporta los eventos adversos que en él suceden, los identifica, se percata. Hay personas que después, en esta organización, que después de haber tenido ya 3 años o 2 años que tenemos con el catálogo, pues nunca han reportado un solo evento, o es más, no conocen el catálogo. Entonces, pues bueno, ya me sirvió este método también de continuar con la difusión del mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la esencia de esta acción esencial? La esencia, pues, es realizar una encuesta para la medición de la cultura de seguridad del paciente. Cabe señalar que en la organización, el día de hoy, se va a presentar ante todos los directores corporativos y ejecutivos, más todos los coordinadores de calidad, se va a presentar el plan, ¿no?, de seguridad del paciente durante el que vamos a llevar a cabo a partir de ya, y en el cual nos está solicitando que la encuesta de seguridad del paciente se realice 2 veces al año, una en el mes de, si no mal recuerdo, mayo, y la otra como por septiembre. Entonces, el punto es que nosotros somos el único hospital que tenemos completa nuestra medición desde el 2019. Nosotros sí hemos evaluado cultura de seguridad del paciente, pero pues bueno, hay que continuar con el tema de las acciones que ahorita tenemos como parte de las acciones. La ronda de seguridad solamente nos está haciendo falta como el enfoque del personal, que ese todavía no lo tenemos por medio de desarrollo organizacional. Ok, esto es solamente un ejemplo para los que ya lo conocen. Pues bueno, es como nosotros presentamos cada una de las preguntas que vienen en la encuesta de cultura de seguridad del paciente, porque además está dentro de las acciones esenciales. Ustedes ahí van a ver cuál es la encuesta, ahí viene en un anexo cuál es la encuesta, vienen claramente todas las preguntas, y entre una de ellas es la respuesta no punitiva a errores. Por eso les decía yo que no era necesario poner los nombres, porque seguimos siendo punitivos cuando ahí ponemos que el personal se comprometa y jure por la Virgen que no va a volver a cometer el error, porque en realidad esto no es una garantía, ¿no? O sea, porque el establecimiento de acciones no se hacen por persona, el establecimiento de acciones se hacen por procesos. Si lo que más me sucede es la omisión de administración de medicamentos, no voy a ir con la enfermera que omitió la administración, porque esa enfermera específicamente es hoy, mañana es otra y pasado es otra y del mismo servicio. Por esa razón se tienen que hacer acciones generales en donde todos aprendamos del error de alguien.
¿de acuerdo? Porque además ese alguien, cuando tú verificas el proceso, te das cuenta hacia atrás que el error no fue de la enfermera es nueva, la puso alguien en ese lugar a ver a ese tipo de pacientes cuando existe una distribución correcta o debe de haber una distribución correcta, ¿no? Entonces, quien puso a la enfermera ahí también tiene que ver. Casi siempre todos estos temas de errores van relacionados de manera sistémica, nunca son por una persona, ¿de acuerdo? Casi siempre, en todos los casos, yo no me he encontrado un evento adverso donde esté implícito una sola persona. Si lo analizas siempre encuentras pasos hacia atrás que alguien, o sea, hay error tras error tras error, es un acúmulo de errores dentro y el final fue la manita, ¿no? El que hoy ya le llamamos la segunda víctima, que es esa persona que lamentablemente se siente pésima y está en una situación mal cuando comete un error y además daña al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona que comete el error directamente es la segunda víctima. Por eso, esa segunda víctima no siempre es la principal causante. Hay muchos errores atrás, ¿de acuerdo? Entonces, este es el ejemplo de cómo es que presentamos nosotros esta información de manera global, una calificación y por cada una de las preguntas lo que integra, ¿de acuerdo? Bien, y hacemos un resumen ejecutivo en donde vienen ya propiamente todas las preguntas y vienen, este es el que hicimos en septiembre 2020, esta información es veraz, es la general que sacamos en el hospital en el 2020 y que pues bueno, ya nos estaremos preparando para esta, esperando que la calificación mejore, porque tenemos una calificación global de seguridad del paciente del 51-42, o sea, nos falta trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo en lo que pueda ayudarlos antes de que les mande la liga de su examen? ¿Aló? No, pues hasta ahora creo que es todo. Ok, todo quedó muy, muy claro. Sí. Ok. Pues les agradezco mucho a todos la atención. Les voy a hacer llegar a los que estuvieron hoy conectados, les haré llegar el examen. Vamos a ir trabajando por módulos. El siguiente módulo va a ser sistemas críticos. Seguramente voy a dividir 2 sistemas críticos y 2 sistemas críticos porque son robustos. Entonces, en el primero vamos a ver MMU y PCI y en el que sigue vamos a ver FMS y SQE y posteriormente veremos los de gestión, ¿de acuerdo? Pero creo que antes de ver los de gestión vamos a ver todo lo que es el QPS, que son todos los procesos de calidad, entre ellos matrices de riesgo, análisis modo efecto de fallo y y análisis de eventos adversos. Se me olvidó comentarles que en la acción esencial número 7, a los eventos adversos graves o los eventos centinela, siempre se les tiene que hacer un análisis causa-raíz en todos los casos, ¿no? Entonces, es por esa razón que en este tema del brote por Acinetobacter baumannii, tenemos que hacer un análisis causa-raíz, ¿de acuerdo? Entonces, para los que conforman PCI, pues estemos atentos porque vamos a tener que hacer este análisis modo efecto de fallo. Más bien, perdón, un análisis de causa-raíz, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, nada? ¿No? Doctores, doctora Bonfante. A ver. Ok. Muy bien. Bueno, pues quedo atenta a sus dudas. De cualquier manera, les mandaré la liga para que puedan realizar su examen, por favor, y pues sigamos trabajando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la atención. Que tengan excelente día. Gracias, igualmente, excelente día. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias.